Vamos a comenzar ahora a entrar a la gran caja negra del presupuesto y vamos a empezar a ver cómo es el proceso presupuestario propiamente dicho, cómo alcanzamos los estados proyectados. Partimos de ventas, siempre partimos de ventas, no necesariamente, porque a veces la empresa arranca desde su capacidad como limitante, decir, bueno, puedo vender lo que en realidad tengo la capacidad para producir, caso un monopolista, o el caso de una empresa agropecuaria como vimos, que dependía de la calidad de su suelo, del clima, de la localización, y yo en función a lo que voy a producir y al RINDEX es lo que voy a vender, o sea que partiría de producción. La generalidad de los casos arrancaría del presupuesto de ventas, es decir, nosotros tendríamos que establecer cuánto es lo que vamos a vender de cada producto o cada línea de producto que nosotros vamos a comercializar para alcanzar las metas que la empresa se ha propuesto para este periodo. Para eso tenemos que distinguir entre dos conceptos que no son lo mismo, el pronóstico y el presupuesto. El pronóstico es una predicción de lo que puede suceder o lo que se espera que va a suceder a través de suposiciones básicas. Y si yo les digo que el pronóstico del tiempo es lluvia, no se dice 454 milímetros o 27,4 milímetros. Se dice que va a llover. ¿Por qué? Porque bajo determinadas premisas que ve el meteorólogo, pronostica qué es lo que puede suceder. Los pronósticos son en cantidades y se hace sobre el análisis de secuencias de información históricas, o de, si no cuento con información de empresas con condiciones similares, que se transformarían en presupuesto solo en el momento en que se asignan recursos, en que existe este compromiso como condición para que pueda ser exitoso el presupuesto, y fundamentalmente cuando se aplican acciones administrativas. ¿Qué significa? Cuando yo a estas cantidades le asigno un precio, estoy poniendo una acción administrativa, además de la asignación de recursos para que esa venta se lleve adelante. Entonces, primero pronostico y después presupuesto. En algunos casos vamos a ver que dada la diversidad de líneas que yo tengo o la dificultad para poder hacerlo, por ejemplo en un servicio, tengo que arrancar de, no puedo pronosticar cantidades, sino que tengo que partir de pesos. Ese lo vamos a ver con qué características tenemos que trabajarlo. El punto de partida de todo presupuesto, el punto de partida de cualquier planeamiento es un FODA, donde nosotros vamos a trabajar desde las ventas reales o actuales y viendo cuáles son las amenazas, las oportunidades, o sea, haciendo un análisis interno y externo para poder definir, en base a la capacidad de la empresa, el nivel de actividad que se va a desarrollar para poder establecer el nivel de ventas. En realidad, el nivel de ventas es condicionante del nivel de actividad, en función de este diagnóstico que nosotros vamos a hacer. Si trabajamos por zona o con varias líneas de producto, necesitamos hacer un presupuesto de venta para cada zona y para cada línea de productos, porque cada uno podrá tener su volumen y cada uno podrá tener su precio. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es partir de un pronóstico en cantidades para poder emitir sobre ello una acción administrativa, pero para poder elaborar ese presupuesto de ventas, nosotros vamos a necesitar estacionalizar las ventas, es decir, establecer cuánto vamos a vender en cada uno de los meses que conforma el año calendario o no. Un año es una actividad anual, no necesariamente tiene que ser calendario del presupuesto, para poder establecer así el presupuesto de ventas propiamente dicho. Hay muchas técnicas para pronosticar las ventas, ¿sí? Está desde el juicio de valor que puede hacer los directivos o los gerentes de venta, una encuesta que se le puede hacer a los clientes y a partir de ahí
establecer las cantidades futuras. Se puede hacer a través de una encuesta a los vendedores o a los jefes de vendedores, a través de estudios de mercado o a través de análisis de regresión. En realidad nosotros hablamos de técnicas que son cuantitativas y técnicas que son cualitativas. Si yo hablo del juicio administrativo, hablo del pronóstico de los clientes, de una encuesta o de una encuesta que yo le hago a las fuerzas de venta, estoy hablando de técnicas que son cualitativas. La prueba de mercado generalmente tiene quanti y quali. Las cuantitativas pueden ser matemáticas o estadísticas. Las matemáticas son los típicos totales móviles y o promedio, como vamos a ver ahora, o las técnicas estadísticas como es el análisis de regresión, que nosotros también vamos a aplicar. Nosotros vamos a trabajar con los simuladores directamente para poder aplicar estas técnicas y que puedan ser mejor absorbidas por ustedes. Para eso les propongo que entremos en las planillas Excel de soporte de ejercitación, donde van a encontrar la planilla de pronóstico de ventas, y con esa vamos a trabajar junto con el primer práctico, que es el práctico número 21 de área comercial para este tema de presupuesto. Lo que nos dice es que tenemos que hacer el pronóstico de las ventas para poder luego desarrollar este presupuesto de ventas, y nos pide que apliquemos técnicas como es el total móvil, recuerden que es una técnica matemática, y la tendencia por mínimos cuadrados, que es estadística, y cualquiera de estas que nosotros realicemos nos va a dar un monto anual de ventas proyectadas. Por lo tanto, va a ser necesario aplicar la estacionalidad de venta para poder trabajar mes a mes en nuestro presupuesto. Para eso cuento con una información histórica, en este caso 5 años. Cuando yo trabajo con información histórica, esto es en cantidades, no es en pesos, porque ojo que si estuviéramos trabajando en pesos, primero no sería un pronóstico, pero el problema que vamos a tener ahí es que vamos a tener que trabajar con moneda en poder adquisitivo, con una moneda del mismo poder adquisitivo, porque si no estaríamos trabajando con peras y bananas. Por lo tanto habría que ajustar por inflación todos los periodos para poder generar así una venta promedio. En este caso tengo historia de la empresa. Si no la tuviera, tendría que buscar algún tipo de información de una empresa similar en el mercado, en mi región, para poder definir cuánto es lo que vende y cuánto yo podría absorber de esas ventas, o directamente cuando yo no tengo una venta anterior, es necesario ahí sí trabajar con un estudio de mercado. En este caso, con esta información que tengo, lo primero que vamos a hacer es trabajar con el pronóstico de manera matemática, que sería el promedio. Voy a trabajar con el último año que tenemos y los 12 meses que nosotros tenemos de información. Nos vamos a posicionar en abril, porque lo primero que vamos a hacer es un promedio de los tres, un promedio de 3 meses. En este caso, en abril vamos a tomar el promedio de enero, febrero y marzo. Para eso vamos a entrar en funciones, estadísticas, promedio, y lo que vamos a hacer es promediar las ventas, en este caso la demanda real, de los 3 primeros meses. La pintamos. Lo que vamos a pedirle también es que redondee, porque al ser cantidades, obviamente no puedo trabajar con decimales, y lo que me va a definir son 1283 unidades promedios, las cuales yo voy a copiar el procedimiento para poder llegar al último mes de diciembre. Cuando pido la gráfica, ustedes verán cuál es la demanda real y cuál es el promedio.
lo que yo puedo hacer cuando tengo grandes diferencias entre lo real y lo pronosticado, trabajar con promedios que serían mayores, ¿sí? Depende de la dispersión que ustedes tengan de información. En este caso vamos a trabajar con 6 meses, hacemos el mismo procedimiento, el, el promedio, pero ahora de 6 meses, cosa de achatar las diferencias entre lo real y lo pronosticado. Eso es un pronóstico de manera de promedio, o sea que yo para el periodo siguiente tendría que partir de 975 y hacer la aplicación del promedio. Otra de las técnicas que podamos utilizar es directamente la función pronóstico, ¿sí? De la misma manera, en estadística, vamos a entrar en la función pronóstico. En definitiva, lo que vamos a hacer acá es una tendencia en base al análisis de toda la información que nosotros tenemos, en este caso de cantidades. Para eso vamos a tener que tener cuidado de trabajar primero con una depuración de la información histórica que nosotros tengamos, porque puede haber determinadas ventas en determinados periodos que puedan tener algún tipo de alteración por causas de fuerza mayor o por circunstancias que no se van a volver a repetir y que por lo tanto tienen que ser eliminadas, neutralizadas, para que esto realmente sea una tendencia. Por otro lado, también aplicar esta técnica de manera pura nos estaría dando un escenario de certeza que no lo es, porque puede aparecer un nuevo competidor, porque pueden aparecer determinadas variables que puedan ser que esta 12.884 sean más o menos de esto. Por otro lado, no se olviden que nosotros no vamos a hacer una sola salida presupuestaria, sino que al menos vamos a hacer 3. Una media, una más optimista y una más pesimista. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta función, lo que vamos a decirle es que vamos a calcular el pronóstico para el año 2020, que va a ser la X, y que para eso contamos con información para el eje de las IES, que va a ser nuestras cantidades referidas a los distintos años que va a formar nuestro eje de los X, que serían los años. Cuando el Excel trabaja, lo que me va a definir son los 12.884 y el paso siguiente es la gráfica. Cuando voy a graficarlo en una gráfica de línea, al pintar estas cantidades me va a reflejar las cantidades realmente, lo que realmente se vendió, y para eso me voy a posicionar sobre esta función y voy a clicar con el botón derecho, agregar línea de tendencia. El Excel lo que va a hacer de forma inmediata me va a dibujar la línea de tendencia y lo que me está diciendo es que me va a generar una función lineal que pasa por los puntos medios de estos datos reales, y ahora lo que vamos a hacer es acomodar este eje de las X. Para eso lo que vamos a hacer es directamente entrar en seleccionar datos. En seleccionar datos voy a entrar en editar, y en editar lo que voy a ponerle es directamente los años, para que ahora sí me quede reflejado mi pronóstico de venta a través de mi tendencia, para definir que en el año 2020 yo lo que se espera vender son 12.884 unidades. Si nosotros vamos a aplicar una técnica estadística, vamos a hacer el cálculo de cada uno de los puntos de esa recta de regresión y vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados. En este caso trabajamos con una serie impar de datos y lo que vamos a tener que calcular es la variable t. Vamos a reemplazar la x por la t, que es variable centrada de cálculo. Al ser impar vamos a tener un dato central que lo vamos a poder ver, en este caso es el año 2017, por eso tiene una variable centrada de cálculo de 0. Hacia la izquierda tendríamos los valores negativos si hacemos
hagámonos la idea de que estamos en un eje de las X, por lo tanto hacia la izquierda tenemos los negativos y hacia la derecha tenemos los positivos. Eso implica que el año 2020 va a tener una variable centrada de cálculo de 3. Inmediatamente lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los puntos de esa recta de regresión. Esa recta de regresión vamos a tener que calcular la A, que es la pendiente, la B, que es la ordenada al origen, en base a esas variables centradas de cálculo. Por lo tanto, para calcular A, hemos hecho todo, A y B, hemos hecho toda una tabla que también nos sirve para determinar el desvío estándar y poder determinar el intervalo de estimación. Hemos hecho una tabla para poder ir teniendo todos los elementos que necesitamos para la determinación de ese valor. La sumatoria de las I, que son las ventas reales, por la variable centrada de cálculo, es decir, para el 2015 14.000 por menos 2, que nos da los menos 28.000, la sumatoria de esa multiplicación nos da menos 4.810, que dividido la variable centrada de cálculo al cuadrado. ¿Por qué la elevamos al cuadrado? Porque obviamente la sumatoria de la variable de cálculo siempre me va a dar 0, por eso la tengo que elevar al cuadrado, en este caso es 10, me da los menos 481, que está correcto porque es una pendiente negativa. Las ventas van decreciendo año a año. Por otro lado, calculo la ordenada al origen, en este caso va a estar dado por la sumatoria de las ventas reales, 71.635, dividido la cantidad de años, 5. Eso me daría una ordenada de 14.327, que sería a partir del cual esta recta de regresión tendría su origen. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la serie de datos es par, no es impar? Bueno, en ese caso, si fuera par, el 0 no estaría explícitamente marcado aquí, sino que vamos a suponer que el 2015 no tendríamos esa información, solamente tendríamos 16, 17, 18 y 19. El 0 estaría entre el 17 y el 18, con lo cual el 17 sería menos 1, el 16 sería menos 2, el 18 sería 1, el 19 sería 2 y el 20 sería el 3. Lo único que nos cambia es que no existe explícitamente el 0. El paso siguiente es calcular cada uno de los puntos de esa recta de regresión, para el cual nosotros aplicamos los datos de la fórmula. A, para el caso 2015, sería A, que sería menos 481 por su variable centrada, que es menos 2, más 14.327, que sería el valor de B. De la misma manera trabajamos con todos los puntos de la recta de regresión, y cuando nosotros tengamos que calcular el 2020, nos va a dar exactamente lo mismo que nos dio hoy por fórmula de pronóstico. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros acá podemos calcular de una manera estadística y correcta el desvío. ¿Por qué nos sirve el desvío? Nosotros lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado la diferencia entre las ventas reales y las ventas que están definidas en la recta de regresión. ¿Por qué la elevamos al cuadrado? Vuelvo a lo mismo, porque al ser una recta que pasa por los puntos medios, obviamente esas diferencias me van a dar 0 y por lo tanto lo tengo que elevar al cuadrado. Cuando yo calculo la fórmula del desvío estándar, lo que me dice es que mis ventas de 12.884, si tomo 2 veces el desvío, que esto me generaría una probabilidad de que esto ocurra de un 75%, puedo trabajar con menos o más desvíos de acuerdo a la probabilidad que yo quiera tener de que esto ocurra así, me permite ver cuál sería mi tope máximo y mi tope mínimo dentro del cual yo me podría mover, y yo estaría trabajando con al menos con 3 posibilidades de venta, que sería el arranque de mi proceso presupuestario. Entonces no estaría trabajando solamente con los 12.884, sino que yo estaría trabajando con una hipótesis máxima y una hipótesis mínima dentro del cual yo me puedo mover. Eso se llama intervalo de estimación.
El paso siguiente sería que esos 12.884 son anuales y yo voy a necesitar trabajar mensualmente esta información. Entonces lo que tengo que tomar es la estacionalidad de las ventas. Por eso les dije hace un ratito que era importante que depuremos esta información. Si vemos algunas cantidades que nos hacen ruido, es investigar por qué se produjo eso, si esa aumento o disminución de venta en un determinado mes va a ser común en el resto de los periodos, o hay que eliminarla porque en realidad lo que me está haciendo es una distorsión en este promedio que yo voy a estar sacando. Entonces, en base a la participación que cada venta tuvo en el total de cada año, yo saco el promedio para el mes de enero en base a la información que cuento, y sobre ese porcentaje promedio lo aplico a las cantidades proyectadas que estaban total. En este caso lo tomé para valor medio, pero lo mismo se hace para el máximo y el mínimo del intervalo de estimación, y establezco las cantidades a vender mensualmente. Si yo tuviese varias líneas de producto, donde yo obviamente en distintas zonas tendré que hacer por línea de producto y por zona todo este procedimiento para poder determinar el pronóstico de ventas, y de esa manera, multiplicándolo posteriormente por el precio, poder llegar al presupuesto de ventas. Vamos a seguir con el proceso de elaboración de los estados proyectados, y para eso nos vamos a volver a encontrar en el próximo, que vamos a ver presupuesto de producción. Nos vemos.